hemos concluido con dos métodos, con el método de la secante, bueno, las dos anteriores, ¿no? Y el método de Newton, las dos anteriores. El método de Newton-Raphson, que se basa en la secante, en la tangente, perdón, el método de Newton-Raphson se basa en la tangente, y el método de la secante que se basa en la recta secante. ¿No? Habíamos visto que la aproximación por el método de Newton se basa en la intersección de la tangente a un punto, la tangente a la aproximación, ¿no? La tangente con la intersección del eje X nos da la siguiente aproximación. Y el método de la secante es la secante del punto actual, la intersección de la secante del punto actual nos da la siguiente aproximación. Son las dos fórmulas de recurrencia que vimos en la anterior clase. Ahora vamos a ver otra técnica totalmente distinta. No es con rectas. Se denomina el punto fijo, ¿no? Que es el método que vamos a ver en esta clase. Y vamos a explicar en qué consiste. Igual, es para, seguimos en el mismo capítulo, ¿no? Solución numérica de ecuaciones no lineales. Entonces vamos a ver ahora el método del punto fijo. Bien, ¿en qué consiste? Primero, tenemos que definir qué es un punto fijo para poder dar una definición del método, ¿no? Para poder deducir el procedimiento del método. Entonces, ¿qué es el punto fijo? ¿Qué es un punto fijo? Bueno, vamos a ver, vamos a centrar. Bien. Vamos a suponer una función, ahí tienen una parábola, ahí se ve la parábola, ¿no? Una ecuación cuadrática. Y una recta, fíjense, una recta que es la bisectriz del ángulo de 90 grados de los ejes, ¿no? El eje tiene 90 grados, el sistema de eje X, Y, sabemos que hay 90 grados, ¿no es cierto?, entre ambos ejes. Esta es una recta que corta ese ángulo en dos, de 45. Geométricamente hablando, ¿no? Geométricamente hablando es así. Es la bisectriz del ángulo de 90 grados, esa es esa recta que estamos mostrando ahí. Esa recta que, repito, matemáticamente es la recta y igual x, porque para cada valor de x, el valor de y es el mismo, ¿no? También es una recta, pues podríamos decir x es la recta x menos y igual 0, ¿no? Entonces cada punto de x es igual a y. Por lo tanto, la recta forma un ángulo de 45 grados con el eje X y también 45 grados con el eje Y. Esa es la recta Y igual a X. Y es única, ¿no es cierto?, en el plano. Es la única recta que tiene esas condiciones, que es una bisectriz del ángulo 90 entre ejes
que tiene la ecuación x menos y igual 0, o x igual a y, es lo mismo, que además cada valor de la abscisa es igual a la ordenada. Todas esas características las cumple, es la única recta. ¿Está bien? Entonces, cualquier función que se intersecta con esta recta forma un punto, ¿no es cierto? Al intersectarse una función con una recta, va a formar siempre uno o varios puntos. En este caso tenemos 2 puntos que se intersecta con esta recta única. X igual Y. O si quieren, Y igual a f de X. O f de X igual a X. También es lo mismo, tiene varias formas. Podemos decirle entonces la recta. Vamos a la pizarra, a la otra, ¿no? Podríamos decir entonces la recta f de X igual X o Y igual X. Es lo mismo, ¿no? Entonces, la intersección de la función, cualquier función, llamémosle G, cualquier función G de X, que sea igual a esta f de X, ¿no? O a esta X si quieren, forma un punto, la intersección, ¿no? Los puntos, pues estoy poniendo ahí igual porque son los puntos comunes, tanto a la recta como a la función G de X. Entonces el punto común vamos a escribirlo de una sola forma, así lo vamos a escribir. ¿Está bien? Esa es la intersección de cualquier función con la recta G, con la recta Y igual a X. Por lo tanto, todos esos puntos que estamos señalando se denominan puntos fijos. Ese es un punto fijo. Cuando ocurre que G de X es igual a X. Está claro, ¿no? ¿Cuántos puntos fijos tiene una función? Bueno, puede tener uno. Por ejemplo, la recta o la función exponencial no tiene más que uno. Un punto fijo. La función logarítmica no tiene ningún punto fijo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la función logarítmica nunca va a intersectar al eje, a esta recta. No puede intersectarla, ¿no? Entonces, habrán funciones por debajo y por encima de la recta y igual a X que no la intersectan. Por tanto, esas funciones no tienen punto fijo. Pero habrán otras funciones que sí la intersectan, que podrán tener un punto fijo, 2, 3, n puntos fijos. Por lo tanto, habrá, bueno, aquellas que tienen n, bueno, son periódicas, ¿no? Son funciones periódicas, que tendrán n puntos fijos. Pero habrán otras que solamente tienen uno. Bueno, ese es el concepto de punto fijo. Así se denomina, ¿no? Entonces ya sabemos que hay funciones que tienen punto fijo, hay funciones que no tienen punto fijo, hay funciones que tienen un solo punto fijo y hay funciones que tienen n puntos fijos. Muy bien. ¿Cómo vamos a utilizar este concepto para nuestros propósitos? O sea, ¿cómo vamos a usar, cómo vamos a utilizar este concepto para generar un método, crear un método de raíces de ecuaciones no lineales? Precisamente con el punto fijo. ¿Cómo es eso? Ahí está, ¿no? Punto fijo de esa función. Tiene 2 puntos fijos. Bien, vámonos otra vez a esta pizarra. Vamos a suponer que tenemos
una función cualquiera. Una función cualquiera. Vamos a poner eje Y, eje X. Y, X. Entonces vamos a tener aquí una función, digamos, esta función. Estamos buscando su raíz, que es esta. Esta es la raíz buscada. ¿Está bien? No sabemos cuánto vale. Bueno, ¿qué pasa si yo proyecto esa raíz buscada que no sé cuánto vale a la recta y igual a X? O sea, voy a proyectar ese punto a la recta y igual a X. Primero la vamos a dibujar esa recta. Esa recta la vamos a dibujar con rojo. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar esa recta y igual a X. Más o menos es así, es más o menos. Bueno, digamos que sea esa recta que está en rojo. 45 grados con el eje X, 45 grados con el eje Y. Bueno, f de X tiene dos puntos fijos, así se lo ve, ¿no? Aquí, así como se lo ven en ese momento. No me interesa el punto fijo con f de X, no. Lo que me interesa es proyectar, la raíz a esta recta, ¿no? De hecho, me va a dar este punto. Ese es el punto fijo que me interesa. Ese. Ese es el punto fijo que me interesa. ¿Está bien? Es el que coincide justo con el que, como si tuviera una pelotita que la tengo sobre esa recta y la largo, ¿no? La largo la pelotita y cae sobre el eje X y me va a dar la raíz. Entonces voy a buscar en otra función. ¿Está claro? En otra función voy a buscar cuánto vale ese punto fijo. Y lógicamente ese valor va a ser la raíz de esta otra función. ¿Está claro, no? O sea, vamos a dibujar otra función cualquiera. Digamos, vamos a dibujarla en verde. Ya tenemos montonera de colores aquí. A ver, en este colorcito, en este color. Vamos a dibujar una función, por ejemplo esta. Un poquito más gruesa, para que se vea. Más oscurita este, vamos a ponerle. Entonces, digamos esta función. Cualquier otra función no es f de x. Yo estoy buscando la raíz de f de x. Esa estoy buscando. ¿Está bien? Entonces proyecto la raíz sobre la recta y voy a tener un punto fijo en la recta. Ese punto fijo, obviamente, va a tener por lo menos una función que pase por ahí, ¿no? ¿Cuántas funciones van a haber? Infinitas funciones pueden haber que pasen por ese punto. A le vamos a llamar a esa función g de x. Es otra función que tengo que encontrarle esa función. Entonces es lógico que si yo encuentro la intersección es fácil, ¿no? Encuentro la intersección de g de x con la recta y igual a x, a esa recta. Esta es entonces la recta y igual a x. Entonces, obviamente que he resuelto el problema, ¿no?
¿Cuándo va a ocurrir eso? Aquí va a ser un cuadradito. Cuando g de x, entonces, sea igual a x. Cuando ocurra eso, entonces ya tengo resuelto el problema. Bien, ya sé cuánto vale la raíz. La raíz vale x. G de x vale x. El valor que salga de ahí que resulte de ese. De resolver esta otra ecuación, pues más o menos resulta eso. Pareciera una, ¿no? Una cosa así media rara. Pero vamos a ver que no es tan así. Bueno, entonces el problema no lo estamos resolviendo en f de x. El problema lo vamos a resolver en g de x. Porque g de x es el que se intersecta con la recta y igual a x para formar el punto fijo, ¿no? Que tiene la misma ordenada de la raíz de f de x, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, la iteración se va a hacer sobre esta ecuación que hemos encerrado en un rectángulo. Sobre esta ecuación vamos a hacer la iteración. O sea, vamos a decir que aquí a la derecha voy a escribir, a la izquierda voy a escribir xy, va a ser igual entonces a g de xy, ¿no? Va a ser igual a, eso va a ser la ecuación de recurrencia. Esa será la ecuación de recurrencia, xy menos 1. Aquí xy menos, falta el menos al anterior, ¿no? Quiere decir que la aproximación se va a dar de esa forma, sí o sí. Entonces, necesito un valor cualquiera. Por ejemplo, vamos a ponerlo con un rojo, ya. Digamos, parto de este valor de aquí, x sub 0. Parto de ese valor x sub 0. Entonces, fíjense que la intersección, quiere decir la proyección de esto sobre g de x es este valor. Y sobre la recta es este valor. Fíjense, este es el error, eso que estoy mostrando ahí. Ese es el error, ¿no es cierto?, de aproximación. Ese es el error de aproximación. Pero con esa ecuación de recurrencia tengo el siguiente. El siguiente valor, pues obviamente que tiene que ser más cerca. De hecho, tiene que ser este valor de acá, ¿no? Entonces tiene que ir disminuyendo el error, tiene que ir disminuyendo, hasta que nos intersectamos, hasta que llegamos al punto fijo, hasta que llegamos al punto fijo. En la medida en que el error tiene que ir disminuyendo. Sí o sí. Sí o sí tiene que disminuir. Porque si no disminuye, quiere decir que estamos yendo al revés, ¿no? Estamos en contraflecha, como se dice. El error va a aumentar, está claringo ahí. Si me voy a la izquierda, el error va a disminuir. Pero si me voy hacia la derecha, el error va a aumentar. Y nunca voy a llegar al punto fijo. Entonces es fácil saber cuándo converjo o cuándo no converjo a la solución. Es fácil saberlo eso. Sencillamente analizando el error, ¿no? Si el error en vez de disminuir, aumenta, quiere decir que estoy trabajando al fósforo, ¿no? Porque no va a converger. Pero si el error disminuye, aún oscile, porque puede oscilar a un valor más grande, después más chico, después más grande, pero cada vez es más pequeño. Cada vez es más pequeño el error. Entonces quiere decir que va a haber convergencia, que voy a llegar al punto fijo, ¿no? Pero si no ocurre eso, en vez de tender a cero el error, tiende a ser más grande, cada vez más grande, quiere decir que no hay convergencia. Entonces es fácil, muy fácil manejar lo que nosotros le llamamos la solución efectiva, ¿no? Es fácil manejar la solución efectiva porque estamos viendo el comportamiento del error. Eso es. Fíjense,
No necesita más explicación, así de sencillo es el método. Gráficamente se lo he demostrado. Le voy a mostrar en el libro qué dice el libro. Vamos a ver el libro. Vamos a abrir el libro. Métodos numéricos para ingenieros. ¿Dónde están métodos? Métodos numéricos para ingenieros. ¿Qué es el libro donde vamos a estudiar, ¿no? Donde estudiamos esta materia, por lo menos hasta los métodos de solución. Casi, digamos, un 80%, 70% de este libro lo vamos a ver en este curso. Hoy ya lo estamos viendo en este curso. Estamos en los métodos abiertos. A partir del capítulo 6, comenzamos a ver iteración del punto G. Aquí está lo que estamos explicando. X igual G de X, ¿no? Vamos a lo gráfico, que es más bonito. A lo gráfico. Aquí está. Esto es referente a un punto fijo cualquiera. No estamos... obviamente que el punto fijo, la proyección del punto fijo sobre el eje X es la raíz de la función f de X. Aquí no está en discusión la f de X. Aquí no se busca nada en la f de X todavía. Todavía no la vamos a usar. Después la vamos a usar la f de X. Fíjense. Esta representación gráfica que vemos en este dibujito que dice A no es cierto. Aquí dice en A, el X sub 0 es este valor. Fíjense que proyectado sobre la función G de X, ¿no? Que proyectado sobre la función G de X nos da el valor, llevamos la flecha horizontalmente y nos da, ese va a ser el siguiente valor. Entiéndanlo, ¿no? Ese va a ser el siguiente valor. Si proyectamos hacia arriba el punto, ¿no? La diferencia que va a haber entre el punto de arriba y el punto sobre la recta, sobre la función, ese es el valor del error. La flechita horizontal significa el siguiente valor, por eso que dice X1, ¿no? Una vez proyectado ese punto fijo hacia abajo, ¿no? El siguiente valor va a ser X2. Fíjense que este procedimiento nos lleva a la solución. ¿Está bien? Cada vez el error es menor, el error es siempre vertical, ¿no? Siempre el segmento vertical que hay entre la recta y la función, ese va a ser el error, siempre cada vez más pequeño, así como le mostraba en esta pizarra, ¿no? Así como lo ven en esa pizarra, ¿dónde está la pizarra? Aquí está la pizarra. ¿Ve? El error es cada vez menos, el error es cada vez menos. Bueno, en este ortográfico ocurre lo mismo, pero ¿qué pasa? Para encontrar el siguiente valor, la ecuación nos lleva horizontalmente a este punto de acá, a la izquierda. Estoy hablando del gráfico B. Fíjense que se da una convergencia, igual van bajando los errores, ¿no? Primero se da el error a la izquierda del punto, luego se da a la derecha, a la izquierda, a la derecha. O sea, va oscilando el error, pero siempre va bajando, igual va bajando.
Por lo tanto, aquí también hay convergencia. Pero otro tipo de convergencia, no como la convergencia que está a la izquierda. La convergencia a la izquierda se llama monótona. Y la convergencia a la derecha se llama convergencia oscilante. Aquí está convergencia, ¿no? ¿Dónde está ese término que estoy usando? Representación de la convergencia. En C y D, A y B es la convergencia y C y D la divergencia. Del meta al punto fijo. Tienen un comportamiento monótono, ¿eh? Se dice entonces que los gráficos de aproximación de A es monótono y el gráfico de aproximación de B es, aquí dice, espiral, ¿no? Espiral. Es en espiral. Acá es monótono y acá es en espiral o cíclico también le llaman, ¿no? Aquí le llaman espiral, ¿no? Porque se va formando una espiral. Estos gráficos de abajo es la divergencia. Fíjense que en vez de... esto se da por la ecuación de recurrencia, no se olviden. La flechita horizontal se da por la ecuación de recurrencia y el valor vertical es el error. También la flechita vertical es el error. Entonces, si partimos de este punto y al aplicar la ecuación obtenemos un valor, una flecha hacia la derecha, ¿no? Estoy hablando del gráfico C. Un valor hacia la derecha nos estamos alejando de la solución. Con este valor obtenemos otro que nos da un valor más a la derecha todavía. O sea que el error cada No vez... se ve, ingeniero, no se ve lo que está hablando. Ahí ya se ve. Ahora sí. Bueno, entonces repito. Arriba no hay problema, ¿no? Arriba hay convergencia porque el error es cada vez menos, y además, porque son dos cosas acá, ¿no? Una es el valor que le dé la ecuación de recurrencia y otra es el error que resulte. La flechita horizontal es el siguiente valor que da la ecuación de recurrencia y la flechita vertical es el error. Las dos cosas leemos aquí. Entonces fíjense que cada vez el valor que da la ecuación de recurrencia nos lleva a la solución porque va decreciendo el error, va haciéndose más pequeño el error. En el gráfico de abajo, ¿no? Abajo de A, fíjense, la ecuación de recurrencia nos da un valor a la derecha y cada vez más a la derecha. Quiere decir que el error va creciendo. Por lo tanto, no hay convergencia, hay divergencia. En estos dos gráficos se da convergencia y divergencia monótona, así se denomina, cuando la divergencia o convergencia es así. Lineal, digámosla, así. En cambio, en este otro gráfico a la derecha, los gráficos B y D, hay una convergencia arriba y abajo hay una divergencia. Arriba hay una convergencia cíclica o denominada en espiral, ¿no? Una convergencia espiral. Y abajo una divergencia espiral. Arriba se da una convergencia. Ese valor, ya saben que la flecha horizontal apunta hacia el valor que da la ecuación de recurrencia, ¿no? Esa ecuación de recurrencia que estoy mostrando ahí en la pizarra, esa xy igual a g de xy menos 1, de esa estoy hablando, esa es la ecuación de recurrencia. Entonces, el siguiente valor nos da donde apunta la flecha horizontal. Si partimos de x sub 0, estoy hablando del gráfico B, partimos de x sub 0, entonces el siguiente x1 va a ser el que nos dé la flechita horizontal, ¿no? ¿Está bien? Y obviamente con la función nos da ese error que ven ahí, la flechita vertical es el error, ¿no? Metido ese valor en la ecuación de recurrencia nos da el siguiente valor a la derecha. ¿Está bien? Y esa flechita más pequeña es el error que nos da, ¿no? Fíjense, cada vez el error está disminuyendo. Está disminuyendo porque vamos de forma espiral, vamos llegando o vamos convergiendo hacia la raíz en forma de espiral. Lo de abajo es exactamente lo contrario. Partimos de x sub 0, la flechita horizontal nos muestra el siguiente valor de x1
Y la flecha horizontal nos da el error de X1, ¿no? La flecha vertical nos da el error, la flecha horizontal nos da el siguiente valor. Y fíjense cómo la flecha vertical se hace grandinísima. O sea que aquí hay una divergencia. En vez de llegar hacia la función de forma como una espiral, es como si saliéramos de la espiral, ¿no? Es como si nos alejáramos del punto en forma de espiral. Eso es, hacia afuera. Entonces esos casos se pueden dar cuando buscamos una iteración alrededor del punto fijo. Por eso se llama iteración de punto fijo. Si lo ven aquí en el título, ¿no? Aquí en el título, estoy yendo hacia atrás, iteración de punto fijo, ¿eh? Iteración simple de punto fijo. Eso es, así de sencillo. Pero vuelvo a repetir, la iteración se da en g de x, o sea, en una función que tenemos que encontrarla. Tenemos que encontrar esa función g de x. ¿Está bien? La iteración se da en g de x. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo encontramos la g de x? En un caso práctico, ¿no? ¿Cómo encontramos la g de x? Para eso nos vamos a dar por un ejemplo. Esta es la explicación gráfica y teórica. Así de sencillo es el método, ¿no? Casi todos los métodos para resolver este tipo de problemas lo resolvemos a partir de la geometría analítica, como lo estamos viendo. Bueno. Entonces vamos a borrar esta pizarra y vamos a poner un problema. Encontrar, así no se plantea el problema. Encontrar al menos una raíz de, aquí vamos a poner la función, ¿no? A ver, ¿qué función pondremos esta de aquí? Esta de aquí. De f de x igual x al cuadrado es un polinomio. Menos 2x más 3. ¿No? Y todo el bla bla de siempre, ¿no? Por el método del punto fijo con una aproximación, ¿no? Máxima, con una aproximación, ¿no? No lo ponemos como, vamos a ponerle con un error de aproximación. Con un error de aproximación. Con un error de aproximación menor o igual al 1%. Así se plantean, ¿no? Siempre los problemas, utilizando el método del punto fijo. Bueno, se trata de encontrar la g de x, porque no es en f de x que se hace la iteración, no. Es en el punto fijo de la raíz buscada. El procedimiento siempre comienza con la gráfica, ¿no? Tendríamos que hacer la gráfica, ¿no? La gráfica de la función. Entonces vamos a hacer aquí la gráfica. Aquí tenemos el sistema X. Y la gráfica es, ahorita le voy a mostrar.
Eso lo hacemos aquí, máximo. Aquí está abierto. Voy a poner f de x. Ya. F de x, habíamos dicho, dos puntos igual, x al cuadrado menos ¿dónde está, tío? Menos 2x más 3. X al cuadrado menos 2 por x más 3. Ahí está la función. Ahora le decimos a Máxima que grafique. Log 2D, sopee en 2D, f de x, ¿no? En el dominio de x, pongámosle de menos 5, como siempre le pongo yo de menos 5, por ejemplo, a 10. Como estamos buscando una raíz, ahí está. Ahí está la gráfica. Ah, pero esta gráfica no tiene raíz, ¿no? Fíjense, no tiene raíz. Entonces esa función no sirve. No sirve esta función porque no tiene raíz y no va a tener, ¿no? Porque es una parábola. Ahora vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle x al cubo para que haya raíz. Entonces x al cubo, ahí está. Ya la gráfica, ya la... Pero medio que no se ve, ¿no? Podemos cambiarle, pongámosle 10 aquí, a ver. Moverla un poquito más, la gráfica. Se movió. Bien. Y pongámosle una acotación a y que vaya de menos, para que se vea mejor la raíz, ¿no? Digamos la raíz que está entre 2 y 4. Estoy haciendo, pensando en voz alta y haciendo análisis, ¿no? Estoy haciendo eso. Voy a buscar una raíz. Entonces, digamos que sea la raíz entre 2 y 4. Entonces, le digo a Máxima que me muestre la raíz entre 0 y 6. A ver, está bien, entre 0 y 6, que sea el dominio, que me muestren ¿no? Entre 0 y 6 de x y entre menos 10 y 10 de y. ¿Está bien? Eso es para que se muestre mejor la gráfica. Entonces, entre 0 le vamos a poner acá 0 y 6, coma
fuera del corchete, ¿no? Ahí va a ir la coma. Y otro corchete para la Y. Y entre menos 10 y 10. Listo, a ver, que quiero que me muestre. Ahí está. ¿Mm? Entonces se ve mejor la raíz que voy a buscar. Está entre... ¿eh? Cuando, cuando uno no lee bien la gráfica, está entre 2 y 4, próximo a 3, ¿no? Prácticamente en 3, ¿no? Es una raíz exacta. Hagámosla esta otra, entre 0 y 1. Hay dos raíces ahí, ¿no? Entre 0 y 1 hay una raíz, que no es tan exacta, ¿no? Que parece que esta de aquí es exacta, 3, ¿no? Esta de acá, ¿para qué? Entre 0 y 1. ¿Está bien? Esa raíz vamos a buscar. 0,48, 45, por ahí tiene que salir. Eso es. Bueno, ya sabemos más o menos por dónde va a estar la raíz, ¿no? Una aproximación visual. Y nomás, entre 0 y 1. Lo vamos a dejar esto ahí, lo podemos copiar, ¿no? Y lo podemos pegar acá para que lo tengamos. Mientras tanto, ¿no? Porque todavía no hemos desarrollado el método. Guardar cómo le vamos a poner puntos fijos. Hay varios ejemplos ahí de puntos fijos. Bueno, vamos a guardarlo así, ¿no? Puntos fijos 2, a ver. Ya. Vamos a dejar ahí. Ya. Entonces, vámonos a nuestro sistema de ejes que estábamos dibujando. Aquí. Ya sabemos que tenemos una raíz, ¿no? Por aquí. Más o menos así, ¿no? Entonces, esta raíz de aquí. Estamos hablando de f de x. Bien. La pregunta es, ¿cuál será la g de x sobre la cual voy a hacer la iteración del método, ¿no? Pues ya sabemos que hay una recta, ¿no? Que hay una recta más o menos así, sobre la que proyectamos este punto, ¿no? Esta raíz, este es el punto fijo, este será el punto fijo. Y tenemos que buscar una g de x sobre la cual hacer la iteración. ¿Cómo encontramos esa g de x? Esa era la pregunta. La primera opción que se nos ocurre, fíjense, es desplazar la misma f de x, ¿no es cierto? Que va a ser otra función, o sea, su paralela. Si yo desplazo esa f de x hacia la derecha, fíjense, hasta que coincida, ¿no? Con el punto fijo voy a tener una función, otra función, que no va a ser f de x, fíjense, pero que está relacionada con ella, porque parte precisamente de f de x, ¿no? Entonces quiere decir que voy a tener más o menos una función así. ¿Mm? Paralela, ¿no? Una función así, ¿no? Desplazada, ¿no? Esa puede ser una g de x. ¿Y a qué va a ser igual esa función desplazada? Fíjense, va a ser igual a f de x más su desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? Se desplazó x, ¿no? Un valor x se desplazó. Está claringo eso. ¿Está bien? Entonces, una primera g de x la voy a obtener a partir de f de x sumándole una x. ¿Está bien?
Entonces, la primera, una g de x, porque hemos dicho que pueden haber millones, infinitas g de x, por ejemplo. Pues la vamos a llamar 1. Una G1, una primera función g de x, la vamos a obtener a partir de f de x, sumándole a f de x una x. ¿Está bien? Esa sería una forma de obtener una g de x. ¿Está bien? Otra forma, ¿cómo sería? ¿No? Vamos a poner otra pizarra. Esta la ocultamos. Fíjense que la función f de x era f de x era igual a x al cubo menos 10x más 3. Esa era la función f de x. Y que obviamente una g de x, la primera había sido f de x, o sea, x al cubo más una x, ¿no? Si le sumamos una x queda menos 9x más 3, ¿no? Al sumarle una x. Esa ya es otra función, no es f de x. Es precisamente la paralela, ¿no? Que habíamos mostrado en la gráfica. No esa función paralela, roja, ¿no? Bien, ¿cómo obtendríamos otra? Entonces, otra opción sería igualar la f de x a 0, porque de eso se trata, ¿no? Igualar la función y despejar una x. Fíjense, si yo hago esto, x al cubo menos 10x más 3 lo igualo a 0, y de aquí despejo, digamos, esta x de aquí, esa la despejo, va a quedar x igual ¿a qué? Menos x al cubo, menos 3, podríamos ponerle un menos por delante, sobre menos 10, y va a quedar x al cubo más 3 sobre 10. ¿Es así? X al cubo más 3 sobre 10. Entonces, si esto es x, entonces es obvio que esto va a ser g de x. Esto de aquí, esto va a ser una segunda g de x, ¿no? Por tanto, x al cubo más 10 sobre 3. G2, ¿qué pasó? Ah, ya. G2 de x es igual a x al cubo más 3 sobre 10. Ya tenemos 2g de x. ¿Está bien? Otra g de x sería despejando la x que está en el concubo, ¿no? Entonces vamos a despejar la x que está con cubo y va a quedar x al cubo igual a 10x menos 3. Entonces, despejando la x va a quedar raíz cúbica de 10x menos 3. Entonces, la 3g de x va a ser raíz cúbica de 10x menos 3. Ahí está. 3g de x ya tenemos. 3 a falta de una. 3. 3g de x hemos conseguido, ¿ves? Y podemos conseguir más, porque tendríamos que expandirlo el polinomio, ¿no? Podríamos expandirlo el polinomio para seguir consiguiendo g de x y despejando una de las x que quedan. O sea, haciendo operaciones sobre ese polinomio
podemos expandirlo, ¿no es cierto?, con otras X más, y obviamente vamos a conseguir otras G de X. Fíjense, así se van consiguiendo las G de X. Hay infinitas G de X, jóvenes. Esta metodología que estoy mostrando ahora es la más sencilla. La primera es a f de x sumarle una x, esa es una g de x, como hemos visto. La segunda es despejando una de las x. Listo. Despejando una de las x vamos a tener varias g de x. ¿Está bien? Y todas esas g de x, todas pasan por ese punto fijo. Todas. ¿Qué es lo que sigue entonces? Lo que sigue hay que ver si hay convergencia o no hay convergencia, ¿no? Porque probablemente algunas van a converger. Ya estamos hablando de la ecuación de recurrencia, ¿no? La ecuación de recurrencia. Si hay convergencia, lógicamente que no hay problema, pues, ¿no? El asunto es saber cómo podemos saber de antemano, ese es el problema. ¿Cómo saber de antemano cuál de esas G de X me sirve? ¿Cuál de esas G de X converge, en otras palabras? ¿No? Para no estar trabajando al fósforo, como se dice, ¿no? Y probar cada una, ¿no? A ver si no. Tiene que haber una forma de averiguar cuál de ellas converge, sin necesidad de trabajar con la ecuación de recurrencia, ¿no? O sea, sin necesidad de hacer ya la recurrencia. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a buscar una metodología de tal manera que podamos analizar la G de X que hemos conseguido para ver cuál de ellas converge. Una metodología para hacer el análisis de convergencia. Eso es lo que vamos a hacer. Y se los anticipo. ¿Cómo se logra eso? Vamos al libro. Aquí al librito. Es para que no queden, para que ustedes lo tengan. Aquí está. Planteamiento del problema. Convergencia. Dice, hay convergencia. ¿Dónde está? Ahorita aquí le voy a mostrar el libro. Estamos viendo esto, ¿no? Hay convergencia, aquí está la demostración de la convergencia. ¿Qué debe haber? Para que haya convergencia, entonces debe ocurrir que... ¿Dónde está? Más abajito. Debe estar nuestro Newton. Aquí está. En consecuencia, sí, ahí está eso que estoy achurando, ¿no? Estoy leyendo aquí. Vamos a hacerlo más grande para que lo vean. Aquí. En consecuencia, sí, g de x prima de x, de cualquiera, estamos hablando de la derivada, de cualquiera de las g de x es menor a 1 en valor absoluto, ¿no? ¿Dónde la calculamos? En x sub 0. Quiere decir que nosotros tenemos que elegir un valor inicial para encontrar la raíz de f de x. Obviamente tiene que ser un valor cercano. Y en ese valor probamos las derivadas. En ese valor. De modo que hay que calcular la derivada y ya saben que Máximo en un ratito lo hace. No se hacen problemas por eso. Pueden buscar la derivada de lo que quieran, violentamente, ¿no? Entonces buscamos la derivada. En la g de x, en la g de x. Si la derivada de g de x en el x sub 0 es menor a 1, entonces los errores disminuyen. Quiere decir que hay convergencia. Si ocurre lo contrario, no hay convergencia. ¿Está bien? Tiene que ser menor de 1. Inclusive si es 0, no hay convergencia. ¿Está bien? Aquí está clarito eso. ¿No? Bueno. Entonces vámonos a ver a máxima. A ver qué pasa con nuestro ejemplo.
Fíjense. Bueno, ya tenemos la g de x. Vamos a poner aquí una g de x. ¿Está bien? Por ejemplo, g de x, la g1. Dos puntos igual. Era x al cubo, x elevado al cubo, menos 9x, menos 9 por x, por menos 9, que pasa ante la tele. Ahí está. Menos 9 por x, más 3, ¿no? Más 3. Esa era la g de 1. Entonces vamos a elegir un x sub 0 para probarla, ¿no? Como es la raíz que está entre 0 y 1. Entonces probemos, encontremos la derivada en x sub 0 igual a 1. ¿Está bien? O si quieren x sub 0 igual a 0,8, también un valor, ¿no? Cerca de la raíz. Tiene que ser un valor cercano a la raíz, ¿no? No lejos, ¿no? Porque pueden ocurrir cosas en la gráfica que no la conocemos. Tiene que ser un valor cercano. Pongámosle a ver 0,8. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer entonces, primero vamos a encontrar la derivada. La derivada le vamos a llamar h. ¿Está bien? Entonces le vamos a decir a máxima define h de x, define h de x como la derivada de f de x respecto de x. ¿Mm? Ahí está la derivada, la función. G1. ¿Está bien? Esa es la derivada de la función. Entonces aquí vamos a probar en x igual a 0,8. Entonces, a ver, calcúlame el valor absoluto. Calcúlame el valor absoluto de h de 0,8, porque ahí estamos probando, ¿no? H de 0,8. A ver qué sale. Salió 8,08. Quiere decir que es mayor a 1, por lo tanto no va a converger. No sirve. No se puede utilizar esa G. G1 no se puede utilizar para la convergencia. ¿No? No se puede utilizar. Probemos con la G2. La G2 era G2 de X, 2 puntos, igual. Bueno, G2 de X, 2 puntos, punto y coma, dice, 2 puntos, igual. La G2 era, creo que no lo borramos. Vamos a buscar la pizarra. Ahí está. X al cubo más 3 sobre 10. Sobre 10. Entonces vamos máxima. Vamos a máxima. Y ponemos g de x. 2 puntos igual. X elevado al cubo. Más o menos. Más 3
¿no? Ese es menos. Más 3 sobre 10. Dividido entre 10. Enter. Ya está. Ahora que vuelva a calcular la derivada, vamos a copiar esto que dice define, pero le vamos a cambiar en vez de G de 1, vamos a poner G de 2. Copiar y pegar. Ah, no, aquí hubo un error, ¿no? A ver, hubo un error antes. Calculé la derivada de f de x. Era de g. Ah, había un error que nadie me dijo nada. No es de f, es de g la derivada. Hay un error ahí. Vamos a ver la primera. Era de G1, porque ya está definida G1. Ah, estaba mal la cosa. Esa es la derivada. 3x al cuadrado menos 9. Porque es de G de 1. A ver, calcule. Parece que tampoco va a converger. Sí, salió 7.08, pero igual no converge. Entonces sigamos con esta otra opción. Ahora aquí es la derivada de G de 2. G2, no es F, ¿no? G2. Muéstreme la derivada de G2 en H de X. Shift Enter, ahí está. 0.3 por X elevado al cuadrado. Ahora calcúleme el valor absoluto de H de 0.8, ¿no? Que es el punto X sub 0. H de 0.8. ¿No? Shift Enter. Ah, ese sí. Fíjense que el valor de la derivada de valor absoluto da 0,192. Es menor a 1. ¿No es cierto? El valor absoluto es menor a 1. Quiere decir que la G2 de X, esa sí va a converger. Por lo tanto, a partir de aquí ya podemos, con G2 de X, podemos formar la ecuación de recurrencia y resolver el problema. Listo. Ahí termina. ¿Está bien? Entonces, el siguiente paso sería construir la ecuación de recurrencia, o plantear o formular la ecuación de recurrencia. Son términos similares, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la ecuación de recurrencia? La ecuación de recurrencia sería, al decir la máxima, define, ¿no? X sub i, te voy a mostrar. Bueno, X sub i igual a G de X y menos 1, ¿no? Así, de memoria se la doy. X sub i define X sub i como G2, ¿no? Porque esa es la que converge. G2 de X sub i menos 1. I menos 1. ¿Listo? Ahí tiene. Define X sub i igual a G2 de X sub i menos 1 y ahí abajito ya la construyó. X sub i igual a 0,1 por X al cubo del anterior, 1 más 3. Listo, ya está la ecuación de recurrencia. La construimos igualito como si la hemos construido las otras, solo que acá se pone cómo es que se va a formar. Se va a formar a partir de G2 de X sub i, ¿no? Ahí está. Ahí está la ecuación de recurrencia. X sub i igual a eso. Ahora hay que inicializar los i, ¿no? Ya sabemos que para i 0, ¿no? X sub i vale punto y coma, ¿no? X sub i o X sub 0, vamos a ponerle X sub 0, ¿no? Una vez, vale 0.8. Le estoy diciendo máxima, cuando i vale 0, pone X sub 0 igual a 0.8, ¿no?
Listo. Ahora, para I1, punto y coma, calcúlame el X sub 1, ¿no? O sea, X sub I, ¿no? Listo, le damos Shift Enter y ahí está. 0.35. Puedo calcular el error de aproximación, claro, porque tengo X0 y X1. ¿No? Puedo calcular. Ya sabemos que el error de aproximación es el valor absoluto de X sub I menos X sub I menos 1 X sub I menos 1. Bueno, esto vamos a abrir otro paréntesis acá. Sobre, y lo cerramos. Ya. Sobre X sub I. Ahí está. Shift Enter. Y el error de aproximación dio, pero no está multiplicado por 100, ¿no? Vamos a multiplicarlo por 100. Valor absoluto de X sub I menos X sub I menos 1 dividido entre X sub I por 100. Por 100. Da 128% de error. Un error grandísimo. Bueno, pero es obviamente la primera iteración. Vamos con la siguiente. La siguiente sería I2, ¿no? I2, punto y coma, calcula X sub I. X sub I, le damos Shift Enter, ahí está, 0.30. Calcúlame ahora el error. Vamos a copiar esto. Entonces vamos a copiar el absoluto, esto de acá, y lo pegamos acá. Valor absoluto de X sub I, ahora I vale 2, ¿no? Por 100, le damos Shift Enter. Fíjense, bajó el error de 127 a 15%. ¿Eh? Hizo más pequeño. O sea que va convergiendo, ¿no? Ahora hay que hacer para I igual 3, ¿no? Vamos a copiar este, lo vamos a pegar acá. Lo pegamos y le ponemos I3. I3. Calcule X sub I. Shift Enter. Ahí está. Ahora X sub I vale 0.3028, casi parecido, ¿no? Está llegando a la solución. De nuevo le pedimos que calcule el error. Vamos a copiar esto acá y lo pegamos para que calcule el error. El siguiente error, ¿no? Ahora el I vale 3, lo va a calcular con X sub 3, ¿no? Shift Enter. Ah, fíjense, bajó el error a 0, no se ve, ¿no? Esto lo vamos a mostrar. Ahí se ve, se ve, se ve. De 127,79% bajó a 15,40%. ¿No? Y con X sub 3 bajó de 15,4%, de 15,4% bajó a 0, a 0,5, ¿no? Redondeando, ¿no? A menos del 1%. Quiere decir que la raíz buscada es este de aquí. Ese valor que estamos achurando. ¿Está bien? Entonces, fíjense, quiere decir que para que converja sí o sí, la derivada de la g de x debe ser, en valor absoluto, debe ser menor a 1. Y como vimos, eso es cierto, ¿no? Al menos en este ejemplo, ¿no? Ahora, no hay como dudarlo, ¿no? Porque la matemática es exacta. Entonces ocurre eso. Bien, jóvenes, ahí está, ese es el método del punto fijo. Este ejemplo lo vamos a guardar
Ya está guardado. Lo voy a documentar. Arriba le voy a poner ejemplo para el método del punto fijo, bla, 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 y todo lo voy a ir paso a paso para que ustedes lo estudien. ¿Está bien? Ha quedado bonito el ejemplo. Nos ha mostrado con absoluta claridad cómo funciona este método. Entonces, repetimos. Primero, planteado el problema, primero hacemos la gráfica. ¿Sí, ves? Siempre partimos de la gráfica y al análisis en el dominio dado. Puede ser que se dé el dominio, puede ser que no se dé, ¿no? Puede ser que diga busque una raíz y punto. Entonces hay que graficarla en cualquier dominio de tal manera que se muestre la raíz, ¿no? Y hacer el análisis de continuidad ahí. A partir de ese análisis elegimos una raíz. Ya, esta quiero. Ya. Ahora necesito la g de x. Siguiente paso es encontrar la g de x. ¿Qué hago para encontrar la g de x? Sencillo, ¿no? Lo único que hago es sumarle una x a f de x. Esa es una opción. Y las otras opciones es despejando una de las x. Por cada despeje de una x vamos a tener una g de x. Una. En este caso, en este ejemplo, hemos conseguido 3. Pero obviamente que se puede conseguir mucho más, ¿no? Haciéndolo más grande el polinomio, si yo lo multiplico, por ejemplo, el polinomio en su 2, en fin, puedo hacer montoneras de operaciones. Eso se llama expandirlo, ¿no? Puedo expandirlo el polinomio hasta donde yo quiera. ¿Está bien? Por último, fíjense que puedo, de cualquier función, puedo encontrar su expansión en la serie de Taylor. No se olviden que cualquier función se puede expandir en la serie de Taylor. Ya vamos a hablar de eso. Y de ahí puedo conseguir la g de x que yo quiera, en forma polinomial. Entonces, hay varias formas de conseguir la g de x. ¿Está bien? Siempre referida obviamente, a la raíz que estamos buscando. Siempre es así. Entonces, la forma más sencilla es sumándole a la f de x, sumándole una x. La otra es despejando cualquiera de las x como lo vimos en el ejemplo. Aquí hay 2x, ¿no? Se puede ver con claridad. No se ve. Ahí se puede ver, ahí. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Ahí se puede ver con claridad la función x al cubo menos 10x más 3. Hay 2x, ¿no? Con la x del 10, del coeficiente 10, hemos conseguido una g de x. Que esa no, a ver, esa no la probamos, ¿no? No probamos. ¿Por qué? Porque, no, esa fue la que probamos, ¿no? Esa, aquí está clarito, esa fue la que probamos. Fue la 3 que no aprobamos, ingeniero, la Es la G3. 3 la que no probamos, exactamente. ¿No? La G2 la probamos y con esa, obviamente vamos haciendo por descarte, ¿no? Una por una. Y la que primero sirva, con esa nos quedamos. Pues. Eso es lo que ocurrió en este ejemplo. ¿Está bien? Y una vez que hemos determinado entonces la G de X, construimos la ecuación de recurrencia, que aquí la tienen. Primero hay que, bueno, con la derivada hemos buscado, ¿no? ¿Cuál sigue? Y una vez hecho eso, hemos construido la ecuación de recurrencia que la tenemos acá, ¿no? Aquí en este paso está la ecuación de recurrencia de G2, que es justo lo que dice su compañera. Con G2 hemos conseguido la ecuación de recurrencia y ahí hemos empezado a hacer la iteración que ya sabemos, hasta resolver el problema. Termina el problema haciéndole el cuadrito, hay que hacer el cuadro de siempre, ¿no? Eso es el método al punto fijo, así de sencillo. Fíjense, es totalmente distinto a los otros que vimos, ¿no? Y Totalmente. fácil. Nada que ver, ¿no? Pero también se lo usa bastante en ingeniería. Así es, se lo usa bastante. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, aquí vamos a parar la clase de hoy. Ya vimos otro método. Ojalá que por falta de tiempo no les he subido el práctico, ni tampoco los ejemplos, pero ya lo voy a hacer para que vayan resolviendo el práctico 1
y también el práctico 2. El práctico 1 de los métodos cerrados y el práctico 2 de los métodos abiertos. Estoy todavía trabajando en los prácticos para que lo vayan resolviendo. Va a tomar asistencia